tardes, señoras y señores, amigos todos. Primero, disculpas por el retraso, pero ya saben ustedes que a veces aparece la prensa o la televisión y hay una pequeña interrupción. El Club Liberal 1812 de Málaga hoy trae a su tribuna a Bernardo Rabasa Asenjo, que nos va a impartir una conferencia titulada Los programas electorales desde la óptica liberal. Esta noche me acompañan en la mesa el vicepresidente, don José Emilio Alain, y nuestro secretario, don Jesús Pérez Lanza. En primer lugar, quiero recordar al que hasta hace 2 meses fue nuestro presidente y hoy es presidente de honor del club, don José García Castillo, que esta noche no nos puede acompañar. Y lo hago haciendo mías las palabras de nuestro secretario, que nuestro secretario le dedicara, que muchos escucharon, que decía: quiero agradecer al señor presidente su dedicación y esfuerzo al club, considerando su trayectoria personal como un ejemplo de liberal, de caballerosidad, honradez y hombría de vida. Expresar nuestro agradecimiento también al Real Club Mediterráneo por cedernos esta sala de este club náutico que tanto hace por la cultura malagueña. El Club Liberal es un punto de encuentro de esta ciudad de Málaga para quienes seguimos creyendo en las ideas liberales. Este club se constituyó en 1982. Desde este club, que nada tiene que ver con partido político alguno, repito, que nada tiene que ver con partido político alguno, reivindicamos que el liberalismo es una conducta y por tanto mucho más que una política. Como tal conducta no requiere profesión de fe, sino ejercerla de un modo natural, sin exhibirla ni ostentar. A mí me gusta recordar la definición que hace la Real Academia Española sobre el liberalismo, que dice: actitud que propugna la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Este club viene organizando tertulias como la de Sanidad, Debate, Sociedad Civil Malagueña, conferencias como el liberalismo frente a la crisis de los partidos, perspectivas españolas sobre el liberalismo español y actos como el que celebramos el 16 de septiembre del 2012, celebrando el bicentenario de la Constitución en Málaga, y lo hicimos en la Plaza de la Constitución. Presentar a Bernardo es hacer un recorrido por la historia más reciente de la España liberal. Bernardo es, como decimos, y como lo hemos definido en muchas ocasiones, el conejillo de Duracell del liberalismo, a quien nunca se le acaban las pilas. Nos conocemos hace ya muchos años y al menos nos hemos visto cada 19 de marzo para celebrar eso que nos gusta a los liberales celebrar, que es nuestra primera constitución, la PEPA. En ella ha colaborado inclusive en la organización, y quiero recordar también muy especialmente a su hija Margarita, que lo ha hecho durante muchos años y lo ha hecho muy bien. Tuve el placer de entregarle en el 2008 el premio 1812, que comparte conmigo, el mío es anterior, es de 1990. Bernardo nunca aceptó puesto en la política. No obstante, no ha dejado de pertenecer y fomentar desde 1968, esta mañana nos lo recordaba, los clubes, partidos, fundaciones, en torno a los que nos hemos agrupado los liberales. Salvador de Madariaga fue su mentor desde la Internacional Liberal, que, como saben ustedes, fue creada en Oxford en 1947. Bernardo esta noche tiene bastante trabajo, mejor dicho, ha tenido bastante trabajo para intentar descubrir en los programas de los partidos algo que contenga de liberalismo. Seguramente le habrá costado mucho trabajo, pero no perdamos la esperanza, seguro que algo habrá encontrado. Paso la palabra a José Emilio, que le ha dejado el trabajo más arduo, que es leer el currículum de mi amigo Bernardo, que es, como podrán ustedes entender, extensísimo. Gracias, Rafael. Bueno, lo que voy a exponer es un resumen, porque
radicado en Madrid desde hace muchísimos años. Es licenciado en doctor en Filosofía y Letras, diplomado en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, psicoanalista, becario de la Universidad de la Sorbona en Psicología y habla 12 idiomas. Su actividad profesional la ha desarrollado en Europa, en África, en América, en diversos países, desde Angola, pasando por Sudáfrica, en Asia, Israel, Perú, Brasil, Estados Unidos, etc. Es promotor en España desde 1963 de las aplicaciones de la psicología a la publicidad, al marketing y a la comunicación. Es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y secretario de la Sociedad Española de Pedagogía en Baleares. Director del Departamento de Psicología de ECO, sigla Motive Research. Vicepresidente para el sur de Europa y América de Bernard Reed Consultores. Presidente de Cofifar Ibérica. Presidente de Quintiche. Asesor del Instituto de la Opinión Pública del Instituto Nacional de Publicidad, profesor de Psicología del Arte y Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de muchas asociaciones que son... Miembro de muchas asociaciones que pasamos, porque esto sería muy extenso. Su actividad como liberal empieza en la política sin ocupar ningún cargo. Como ha señalado el presidente, jefe del gabinete del presidente del Partido Reformista Liberal y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido desde 1984. Presidente de Honor y Relaciones Exteriores del Club Liberal Español. Presidente del Club Nuevo Liberalismo Siglo XXI. Premio 1812 de Cádiz en el año 2008 y medalla de oro en 2012 del Foro Europa 2001. Articulista y escritor habitual en medios de prensa, Pueblo, Diario Pueblo, Baleares, Informaciones, ABC, Última Hora, diariocrítico.com, Libre Pensador y otros. Ha escrito libros de muy diversa índole, reflejo de su cultura y de su inquietud por todos los ámbitos de la vida, tanto en el ámbito familiar, por ejemplo, Niños sin Familia, publicado por el CSIC, en el ámbito profesional, estudio de las perspectivas profesionales de preuniversitarios de Mallorca, psicotecnología publicitaria, en el ámbito de la publicidad y el marketing. En alemán publicó en Alemania Psychologie und Werbung, que es psicología y publicidad, y ha escrito libros de historia sobre la política española, historia del centro-derecha en España. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre el ponente, pero no exhaustivamente. Es un honor presentarlo. Don Leonardo Rabasa Asenjo tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Por supuesto, el hecho de tener 73 años y todo el pelo cano, pues es lo que me da currículum, porque muchos años haciendo muchas cosas, al final realmente se consigue trascender. Y trascender pues es algo que importa a una persona como yo, que ha servido al liberalismo desde el año 1968, porque antes yo era un niño de España de Franco, por lo tanto no conocía ni tenía idea demasiado clara cuando dando la licenciatura de Filosofía y Letras no logramos pasar nunca de Santo Tomás de Aquino, porque, como podéis imaginar, pues la información que existió en esos momentos no nos permitía esos conocimientos. Más tarde, pues al pertenecer como representante internacional liberal, mandado por Salvador de Madariaga y habiendo participado en numerosos congresos de la Internacional Liberal, pues verdaderamente fui pues aprendiendo, leyendo y preocupándome más por aquellos temas del liberalismo que sobre todo representan la escuela austríaca de Hayek, de von Mises, de Popper, por ejemplo,
y en España pues Pedro Hervás, por ejemplo, también, que ha sido un notable escritor y además actualmente es miembro de Roma y además está de presidente precisamente de esa asociación internacional. Yo soy miembro de ALDE. ALDE es la Alianza Liberales y Demócratas Europeos. Es un partido político, pero yo soy miembro individual. Porque una de las cosas que son importantes en los liberales es que somos bastante individualistas y por lo tanto siempre pensamos en las libertades individuales. Es decir, ¿qué hemos buscado, qué buscaba yo en los programas de los partidos políticos que se han presentado el 24 de mayo a las elecciones generales? Pues he intentado ver desde el punto de vista liberal, que tiene en cuenta este primer tema, que lo importante es que las libertades individuales de todos los días, las pequeñas libertades que decía Joaquín Reyes en su día, fueran precisamente respetadas y se permitiera a las personas disfrutar de ellas. El segundo tema fundamental también del liberalismo es el derecho a la propiedad, que lógicamente es otro tema que hay que defender de las exageraciones fiscales que aparecerán luego en el tema de política fiscal de los partidos y que llega un momento en que pueden ser verdaderas, digamos, estafas al esfuerzo que la persona ha hecho para acumular riqueza, porque lo que se distribuye entre los ciudadanos en el fondo es la riqueza que se crea. Si no se crea riqueza, no hay nada que distribuir. Por lo tanto, vivir del cuento y de la subvención es un sistema que está contrapuesto plenamente con el liberalismo, como es lógico. También decir que es muy importante el valor del esfuerzo. El esfuerzo, los liberales consideramos que genera mérito y que ese mérito es un mérito que la sociedad te la tiene que pagar, te lo tiene que devolver de alguna manera y por tanto hay que intentar, desde el punto de vista tanto de la educación como de los servicios que te da la sociedad, pues se nos devuelvan estos temas. Yo he dividido los compromisos fundamentales de los partidos políticos cara a las elecciones, deberían de verse centrados en los temas fundamentales, que sin embargo desgraciadamente no ha sido tanto así como yo pienso que debería ser. El primero de ellos es el paro. Es decir, en España el primer problema que tenemos es resolver el problema del paro. Es verdad que últimamente, y gracias a que el endeudamiento progresivo que ha tenido el gobierno del Partido Popular, que ha sido capaz de imponer mayores tasas fiscales a la población, ha conseguido de alguna manera, desde el punto de vista macroeconómico, resolver el problema general. Y efectivamente a partir de eso se está creando puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo quienes los crean son los empresarios, y los empresarios solo crean puestos de trabajo si hay libertad de emprender, si hay facilidades para emprender, si se tienen, digamos, rebajas fiscales para emprender y si se apoya a los autónomos, que son los creadores inicialmente de las pequeñas empresas, las pymes, que luego puedan volverse mayores y más grandes. Por tanto, cualquier partido que hubiera propuesto de alguna manera debería estar incluido aquí, desgraciadamente no están tanto como deberían, pero realmente lo importante es que el autónomo que tiene una empresa debe dejarle tranquilo la Hacienda, al menos 3 o 4 años, dejarle que cree riqueza, dejarle que cree empleo y luego empezar a imponer progresivamente tasas, porque al final hay que devolver a la sociedad parte de lo que se recibe. Los liberales, en el fondo, no decimos que no debe haber Estado, decimos que con menos Estado viviríamos mejor. Nosotros estamos en una sociedad básicamente socialdemócrata, básicamente centrada en el estatalismo, básicamente en que los servicios básicos los provea el Estado, y se considera
que es mejor que lo que hace la iniciativa privada. Eso es un tremendo error que se paga muy caro. Se paga muy caro porque realmente mientras haya dinero, mientras haya riqueza que repartir, pues sí se pueden dar esas subvenciones, sí se pueden, pero cuando falta, entonces hay que empezar a recortar. Y los recortes es lo que ha habido. También hay que decir que respecto a la elección del 24 de mayo, existe una parte de nuestra sociedad que está profundamente enfadada con el sistema. Es decir, lo que llamamos la casta, formada básicamente por el partido PP-PSOE, también Izquierda Unida, etc., han estado manteniéndose con la Constitución del 78 sin mover absolutamente nada ni una coma de esa Constitución. Han estado gobernando y, por lo tanto, se ha generado un sistema que en su base tiene las razones mismas de la corrupción, que es el segundo gran tema que yo quería tratar y que también han analizado en los partidos, que hablan todos de la corrupción, pero no dicen exactamente cómo lo van a resolver. O sea, que realmente la corrupción es consecuencia de que exista la posibilidad de robar. Ahora sí, hay una frase española que lo dice muy claro, hizo la ocasión hasta el dolor, porque todos sabemos cómo funciona esto. Voy a plantear distintos programas desde el punto de vista, primero de la política fiscal, después del empleo, perdón, esto se me divertido con mis primeras palabras, pero hay que mencionarlo, el tema de las pensiones como tercer punto, el tema de la educación y sanidad como cuarto punto, como quinto punto, el tema del modelo económico en el que se basan los partidos para los programas del 24 de mayo, el tema de medidas para impulsar el crédito y finalmente el tema de los autónomos de las pymes y finalmente el tema de la vivienda y los desahucios, que, como sabéis, ha sido, sin embargo, el primer tema que tomó nuestra alcaldesa de ahora Madrid, la fuerza Manuela Carmena, creyendo equivocadamente que se puede hacer algo contra los desahucios, cuando los desahucios lo que hacen es ser impuestos por los jueces. Por tanto, yo no sé cómo va a hacer el Ayuntamiento de Madrid para evitar los desahucios, como no pague los alquileres que no se han pagado o las hipotecas que no se han pagado, pues no veo cómo puede resolver. Es más, se puede crear un movimiento contrario que desde el punto de vista de la psicología, yo soy catedrático de psicología social de la Universidad Complutense, puede crear más problemas de desahucio porque más gente va a dejar de pagar los alquileres, va a dejar de pagar las hipotecas si cree que no pagando no va a ser desahuciado. Eso es incitar a incumplir la ley y a incumplir, digamos, un mandato general de las relaciones económicas que pagar las deudas, que es lo que se debe hacer. En política fiscal, el PSOE, básicamente, concepto, hay que decir que estos programas son los programas teóricos, porque en la realidad, luego en la práctica, el PSOE se ha aliado con Podemos y se ha aliado con Bildu, pero sin pedir nada a cambio, porque realmente, por ejemplo, yo he visto a Ciudadanos discutir con la señora Cifuentes 80 puntos para llegar a un acuerdo para apoyarla en su pretensión de ser presidenta de la Autonomía de Madrid, que parece ser que lo va a ser, pero yo no he visto que el PSOE de Pedro Sánchez o de Carmona en Madrid haya hecho eso con la Carmena, no lo he visto, o sea que hay que decir que existirá el programa, pero realmente luego no es. Entonces, en política fiscal propone la creación de un impuesto único que integre el patrimonio del IRPF. Hay que decir que el impuesto sobre el patrimonio es confiscatorio. Por tanto, de liberal no tiene absolutamente nada. Luego proponía el IVA reducido para los bienes de primera necesidad, el IVA cultural súper reducido. Y finalmente la eliminación de las deducciones que benefician a las grandes corporaciones.
Bueno, en España, si no fuera por las grandes corporaciones, no tendríamos nada, porque realmente la industria automovilística en España es fuerte y hay grandes compañías que se han movido a nivel internacional y han funcionado. Ciudadanos, frente a eso, pide la rebaja del IVA general y reducido al 18%, eso es liberal. Eso es liberal, pedir la rebaja del IVA. Pensar que el IVA es un impuesto creado por un, digamos, maquiavélico francés que se llamaba, pues se llamaba, está muerto, Valéry Giscard d'Estaing, que inventó la TVA, que era le taux sur la valeur ajoutée. ¿Y eso qué quiere decir? Que hace socio de la empresa al Estado, porque al imponer un tipo del 21%, como estamos pagando ahora mismo, del IVA en las empresas, los empresarios se ven obligados no solamente a pagarlo, sino a cobrarlo, gerenciarlo y encima si no le pagan las facturas, lo tienen que adelantar. Con lo cual estamos viendo que esos son los caminos por los cuales, de una manera sibilina y maquiavélica, como he dicho antes, se ha reducido la capacidad de libertad del empresario. Antes pagábamos 20, que era del 2,10% más o menos, y que nadie protestaba en tiempos de la oprobiosa, pero bueno, desde ese punto de vista los empresarios estábamos más favorecidos. Yo he sido presidente de la Asociación Española de Directores de Empresas, lo puedo decir con razón. Por tanto, Ciudadanos sí se le puede calificar de liberal en política fiscal, mientras que el PP pues, se dedica a fabular un poco sobre revisión de los tramos autonómicos del IRPF, las bonificaciones y reducciones para emprendedores y empresarios individuales, no dice qué, y reduciendo impuestos sucesivos y donaciones entre padres ricos y entre pueblos, eso sería libertad. De modo que de alguna manera se está. Si nos vamos a Podemos, bueno, pues lo de Podemos es la reducción. Reducción de tipos mínimos e incremento de los máximos en IRPF. Lo cual quiere decir que a los que ganan más dinero les van a intentar cobrar más y a los que ganan menos dinero, pues menos. Pero ¿quién va a tener interés por ganar más dinero si le van a poner más impuestos? Es una, digamos así, desmotivación de la derogación. También propone de las bonificaciones y subvenciones, o sea, lo contrario justo de lo que decía el Partido Popular, y una nueva fiscalidad medioambiental, que no sé exactamente lo que quiere decir, pero bueno, realmente el liberal no tiene nada, porque los ecologistas generalmente suelen trabajar en causas complejas que a veces no entienden muy bien. Por ejemplo, en España se está luchando, como todos sabéis, contra el fracking. El fracking es la técnica por la cual se introduce agua a presión a 3.000 metros de profundidad sobre los esquistos bituminosos y por causa de esa presión de agua y de otros líquidos se extrae gas. Se llama shale gas. Ese shale gas en Estados Unidos ahora mismo cubre las necesidades de Estados Unidos al 30% aproximadamente de sus necesidades básicas vitales de todos los Estados Unidos. De modo que de alguna manera ha venido a reducir la dependencia del petróleo de Arabia Saudita y del Oriente Medio de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se calcula que en 2025 ya tendrá cubriendo el 100% de sus necesidades con el shale gas. Y en España se oponen porque dicen que lo va a contaminar el medio ambiente. A 3.000 metros de profundidad no hay aguas freáticas, ni hay medio ambiente elevado. Eso es muy profundo en la tierra y es como la descubrimiento. Este es un tema muy importante porque realmente nos demuestra cómo los partidos están jugando con la palabra y entonces en España se está poniendo dificultades al fracking que nos liberaría de tanto como pagamos por el gas natural que importamos de Argelia, de Rusia y de Libia, y por lo tanto estaríamos como una manera mal. En cuanto al empleo, ya nos vemos enfrentados con otro, o sea, lo poco que ha hecho bien el Partido Popular de hacer una reforma laboral que de alguna manera ha
aunque haya transformado los puestos de trabajo en puestos de trabajo, digámoslo así, provisionales, sin embargo, ha conseguido reducir los costes laborales de las empresas. Y lo primero que pide en empleo es derogación de la reforma laboral. Es decir, por la buena, todo para afuera. Elaboración, además, de nuevos estatutos de los trabajadores, no sé muy bien por qué, pero esa es una razón. Y subida del salario mínimo. Eso es aumentar, lógicamente, los costes a los empresarios, por tanto, liberar nada. Ciudadanos, por el contrario, proponen un sitio de formación de 1.200 euros para ahora, lo cual es una medida socialdemócrata, no es liberal, pero dice que todos los nuevos contratos tienen que ser indefinidos. A mí me parece bien, es un tema que yo creo que todos los contratos deberían ser iguales. No hay ninguna razón para que los contratos sean distintos, profesionales o no, con 3 meses de prueba y luego, pues, ya se como usted, se acabó, todo el mundo puede pertenecer a la empresa. Eso es normalmente liberal. Y reducción de cotizaciones sociales para empresas que tengan empleo. Eso sí es liberal por parte de Ciudadanos. El PP propone un nuevo modelo de formación para el empleo sujeto a la evaluación permanente, asesoramiento parado de la elaboración, mayorita, eso es bla bla bla. Es decir, que el PP realmente ahí no se moja. Podemos, sin embargo, propone un plan de garantía de rentas mínimas. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar las rentas mínimas que propone Podemos? Aunque lo proponga, y además cercanas al salario mínimo interprofesional. Bueno, pues si todo el mundo va a tener un salario mínimo interprofesional regalado, ¿para qué no nos vamos a molestar en trabajo? Pues nos quedamos en casa y, bueno, pues se crea. Eso es absolutamente antiliberal y además muy peligroso y muy costoso para el país. El país no sería capaz de seguir creando empleo y sería capaz de poder pagar eso. Y la jornada también de 35 horas. Respecto a las pensiones, pues el PSOE propone la derogación de la ley de 2013, la reformulación y ampliación de los fondos de financiación de la Seguridad Social. Exactamente, no sé exactamente cómo lo va a hacer, porque no sé por dónde lo va a tocar, e incremento la aportación del Estado vía impuestos, o sea, más impuestos. Eso no tiene nada de liberal. Ciudadanos, sin embargo, lo que propone es ligar la prestación a las contribuciones de toda la vida laboral, lo cual es totalmente justo, puesto que es un sistema de aseguración. Hay que decir que el problema básico de la seguridad social, curiosamente, han intervenido unos amigos míos en el cambio del sistema. La ley de base de la seguridad social lo entendía como un sistema de aseguración. Entonces se retiraba una parte del salario del trabajador y esa parte se tenía que dividir en dos. Una que iba para las pensiones y otra que iba para sanidad. ¿Qué ha pasado? Eso es histórico. Pues resulta que como al principio muy poca gente se retiraba, me refiero a los años 60, pues resulta que entraba muchísimo dinero en la caja de la Seguridad Social. ¿Qué hicieron en tiempos de Franco ya? Y con sus secretarios, como Enrique Sánchez de León, compañero mío, y Victorino Anguera, que era secretario con Fraga, pues llegó un momento en que vieron que se estaban gastando el dinero de los hospitales y que les iba disminuyendo la bolsa de la Seguridad Social. De modo que pasaron no a un sistema de aseguración, sino a un sistema de reparto. Después se va a pagar vía impuestos, se va a crear una caja para la Seguridad Social y a partir de ahí pues se ha creado. Naturalmente esa caja de la Seguridad Social, cuando en estos momentos hay muchos más jubilados de los que había antes, como es lógico, porque ahora sí que se han jubilado aquellos que en los años 60 tenían 40 años, por ejemplo, pues ese tema pues, se ha transformado en que ha habido que hacer tocar la caja de la Seguridad Social y esa ha bajado terriblemente. Es decir, ha bajado los 70 o 80.000 millones de euros que teníamos a los 20.000. En realidad, estos 70 o 80.000 millones de euros, los que hablaban siempre de reserva de la Seguridad Social, estaban siempre prestados al Estado, que
lo utilizaba para sus diversos pagos, pagando a cambio de él, es decir, siendo responsable como Estado. ¿Qué propone también Ciudadanos? Por complementar la financiación vía impuestos, que eso no es novedad, la verdad se ha dicho. El Partido Popular promueve reformas para que no se puedan poner en riesgo los servicios básicos del bienestar. Eso es muy socialdemócrata, porque la sociedad del bienestar es una sociedad inventada. La sociedad del bienestar no es que estemos en contra de los liberales de la sociedad del bienestar, pero si la sociedad del bienestar consiste en no trabajar o en vivir de la subvención, pues nos parece, me parece muy bien vivir de la riqueza, pero la riqueza que se crea. Si no hay surplus, es decir, si un país no es capaz de crear beneficios, no es capaz de crear riqueza, no tiene luego de dónde pagar los impuestos. Ya tiene dónde pagar los impuestos, que es en la creación de riqueza, pero si no hay creación de riqueza, pues malamente lo puede hacer. Y el Partido Popular en eso, la verdad es que se ha comportado de una manera muy socialdemócrata, manteniendo a los funcionarios en sus puestos, porque toda la reforma que ha hecho Rajoy no ha consistido en rebajar sabéis que había 1 millón de funcionarios antes de que comenzara todo el lío de la Constitución, o pasar 4 millones, pues no se han tocado los funcionarios, no se ha hecho una reforma de la función pública y por tanto ahí tenemos algo que decir de la señora Rajoy que ha dejado sin hacer. Naturalmente Rajoy ha hecho muchas otras cosas, mejor decirlo, ha dejado de hacer muchas otras cosas que tenía que haber hecho. Por ejemplo, tenía que haber conseguido que desapareciera la ley de ONT en las elecciones generales. Otra cosa que tenía que haber hecho era cambiar la ley de los partidos políticos en cuanto a las listas cerradas, porque resulta que en un partido que manda es lo que tiene el dedo que hace las listas y por tanto no tiene ninguna posibilidad de hacer absolutamente esto. No es nada liberal. Lo liberal sería que hubiera listas abiertas, que hubiera primarias, que hubiera discusión en los partidos, porque a los partidos debería irse a hacer política y es una de las cosas a las que no se ha ido. Una de las razones por las que yo una parte de la política era porque cuando fundé la UCD me di cuenta rápidamente de que allí dentro no tenía posibilidades de hacer política ninguna. ¿Por qué? Porque nada más que había que obedecer al señor que tenía la lista y que decía lo que tenía que hacer y se acabó. Y eso sigue manteniéndose así todavía. Podemos proponía la derogación de la reforma de las pensiones y una revisión de las bases y bajar la edad de la jubilación a los 65 años. Sabéis que en estos momentos, debido a la pérdida de ese fondo de pensiones, de ese fondo de reserva, pues resulta que está pensando en lo contrario, es decir, aumentar la edad de la jubilación para evitar quedarse sin dinero. En cuanto a educación y sanidad, pues el PSOE quería garantizar progresivamente la educación pública de 0 a 18 años. Naturalmente, reforma también de la formación profesional, el aumento del número de plazas mínimo de 200.000, incremento del porcentaje del PIB destinado a la salud. Bueno, pues ahí hay que decir que nosotros tenemos una sanidad excesiva para lo que es España. Tenemos una sanidad que funciona, que se la considera una de las mejores del mundo, pero ¿a qué coste? Eso hay que pagarlo. Entonces, cuando se han hecho algunas medidas, como por ejemplo el copago, que sí es liberal, ¿por qué? Porque todo lo que sea gratis se abusa de ello. Imaginaos vosotros, yo discutía con Ramón Tamames, que estaba entonces en el Partido Comunista en un foro de BBC, y le decía, bueno, pero ¿por qué en vez de la sanidad no da la alimentación gratis? Pues es tan importante tener salud como tener como comer. La alimentación gratis y verás lo que pasa. Ah, no, eso no. Eso quiere decir que pagar para por menos toda la salud. Es verdad que en parte hay que subvencionarla, pero en parte tendría que atenderse con criterios privados. De hecho, el PP ha establecido, sobre todo en Madrid, pues algunos pasos en el movimiento de privatizar algunos de los hospitales. Y efectivamente, los hospitales privatizados, por ejemplo, por Capio, en Madrid, por ejemplo, cualquiera de los grandes hospitales que han sido, digamos, llevados por la iniciativa privada, les sale más barato de la Comunidad de Madrid que si fueran públicos. De modo que
de alguna manera la gestión privada demuestra que es más eficaz, y eso sí es liberal. El PP potenciaba la formación profesional dual, estableciendo pruebas de educación primaria incrementada la reposición de profesores de la universidad, pero nada de privado. Facilitar la movilidad geográfica de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud, que eso sí es liberal porque un catálogo de prestaciones y ahí se ve. En Podemos, pues la priorización del presupuesto educativo hacia la escuela pública, cargándose la concertada. Actualmente también se ha demostrado que en España hay que tener libertad de elección, eso sí es liberal, pero no liberal es no poder tener libertad de elección. No, si existe una escuela concertada, pues debemos de mantenerla, por lo menos para irla siguiendo. Luego propone guardería pública gratis de 0 a 3 años. Bueno, ya veremos quién que paga eso, lo que digo. En cuanto al modelo económico, hay que decir que el PSOE proponía recuperar la industria como factor de crecimiento. Hay que tener en cuenta que durante la crisis se han cerrado 1,5 millones de empresas. Tú dices a un empresario que ha pasado por un concurso de acreedores que monta una empresa, no la va a montar. De modo que para reindustrializar el país se necesitaría hacerlo a partir de las pymes y de los autónomos, que pueden, con cierta capacidad de dejar sin impuestos durante una temporada, puedan crear empleo y puedan de alguna manera crear industria, porque industria no tenemos. En España en estos momentos una gran empresa de servicios, sobre todo en el tema del turismo, y se ha visto que además buena parte de la recuperación económica está en el tema de hoteles, bares, servicios a los turistas, etc. Servicios a los turistas porque es como si exportáramos. Es decir, tan importante es exportar como importar dinero a través del turismo. También quiere reducir el coste de la energía y el fomento de los sectores verdes. Bueno, al final, la verdad es que los impuestos que han puesto son al contrario, y potenciación de la economía digital. Mientras que Ciudadanos pretende alcanzar el 3% del PIB en inversión en I+D+I. Eso sí es liberal, y hay que decir que la I+D+I no lo debe dar del Estado, debe crearlo la propia sociedad, pero tiene que tener una financiación y por tanto ahí se está apoyando. También crear nuevos centros de investigación aplicada a la industria, los famosos cluster, que funcionan por ejemplo en Madrid en Madrid, y un plan industrial a escala estatal, naturalmente, que es necesario. El Partido Popular ya sabemos lo que es, reforzar la colaboración público-privada en la industria, impulsar la fábrica 4.0 basada en la digitalización, modelos de reforma a la oferta turística y infraestructuras impulsadas por los ferroviarios y las conexiones energéticas. Mientras que Podemos pretende invertir el 2% del PIB de las comunidades en I+D, a ver si igual que lo hace Ciudadanos, lo han copiado, y apuesta por el turismo sostenible, que no sé qué es, turismo sostenible, una cosa, un misterio. Fomento también la economía digital, un modelo energético, que apoya al autoconsumo, tampoco se lo creo al autoconsumo. La verdad es que se ha dicho que a mí los señores de Podemos me tienen asombrado porque no soy capaz ni de entender lo que dicen. Y la promoción del consumo total y el reciclaje. Bueno, pues, muy bien, pues eso no hay nada que decir. Lo explique. Medidas para impulsar el crédito. Bueno, pues como es lógico, el PSOE, banca pública de inversión, se ha demostrado el fracaso de la banca pública. La banca pública se ha arruinado y ha habido que reformarla. Desarrollo y profesionalización de la financiación no bancaria y regulación más flexible del crowdfunding, que es ese sistema de poniendo dinero, poco dinero y conjugarlo. Ciudadanos, la creación de un nuevo mecanismo de financiación para pymes, y el PP apoyó los otros financiación moderno, eficiente y bien capitalizado, impulsó nuestro centro de financiación internacional. Podemos siempre desarrollar la banca pública, insisto, que la banca pública es la que nos ha metido en el lío. Precisamente, si había algo en España que funcionara, eran las cajas de ahorro. Todos sabemos, las cajas de ahorro de toda España funcionaban a la perfección. Se crea una ley de cajas de ahorro donde se permite que entren las autoridades locales, es decir, la política, y se arruinan todas. Ya tienen ustedes una explicación de lo útil que es la
Caja Madrid, que como todos sabéis, pues eso propiciado por nada menos que por el PP, pues por su presidente Blesa, pues ha tenido las famosas tarjetas black, en las cuales pues, todos los consejeros han abusado, robado, y en fin, una cosa increíble. Y han arruinado, por cierto, a Caja Madrid, que ha necesitado más de 30.000 millones de apoyo para su reestructuración. En cuanto a autónomos y pymes, pues el PSOE quiere reducir y simplificar los trámites, lo cual está bien, costes para la empresa, establecimiento de una cuota de autónomos en función de ingresos y trabajo de la protección de represión. Vamos, que eso sí, el PSOE pues, dice algo coherente en este sentido. En cuanto a ciudadanos, pretende una deducción de 2.000 euros para personas que inventan en empresas de nueva creación, esto es liberal, porque es motivar a los empresarios. Exención de cotización autónoma con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional y con un mínimo de 50 euros a partir de segundo. Esto es libertad. PP, reducción de cargas administrativas y regulatorias, unificación y reducciones fiscales por emprendedores y fomento de la segunda oportunidad para empresarios. Cuanto Podemos, también partidaria de aplicar a pequeños y medianos empresarios procesos de reestructuración de deudas y plan de microcréditos para autónomos y pymes. Bueno, esto es el descubrimiento de la pólvora. Finalmente, en cuanto a la vivienda de desahucios, y con eso ya termino de daros la lata sobre las cosas que han propuesto, pero que ni siquiera han puesto en marcha, porque no han puesto en marcha. El PSOE propone mediación para la reestructuración de los pagos, adaptación en pago. Sí, con adaptación en pago resulta que normalmente el crédito que el banco ha dado es superior al valor de la vivienda actualmente. Como que con casos concretos donde pues, viviendas de 300.000 euros pues la normal es 1.200.000. ¿Qué hay que pagar de banco? 200.000. O me queda la casa y nada más. No, el banco dice, no, usted me da los 200.000 y además me paga los 100.000 de otra manera. Lo cual es lógico porque al fin y al cabo un banco no es una institución benéfica. Ciudadanos también es parte de la acción en pago a precios de mercado. Eso es una cosa que no acabo de entender muy bien cómo se puede hacer, pero de alguna manera pues, posiblemente pudiera funcionar. Creación de un parque de viviendas sociales con el modo procedente de desahucios. Bueno, en estos momentos se ha visto que, por ejemplo, en la vivienda en Madrid, creo que hay unos 40.000 pisos aproximadamente que están disponibles en vivienda social. Bueno, pues resulta que en estos años del mando de Ana Botella solamente se han ocupado 4.000, 240.000, lo cual demuestra que tener los pisos no es suficiente. Hay que ofrecerlos a un precio que sea de mercado y aceptable por todos. El PP propone fomentar la vivienda de alquiler social y fomentar acuerdos con bancos para facilitar una segunda oportunidad. Promover el alquiler de la rehabilitación y potenciar la construcción de parques públicos de vivienda. Otro que tal. Tenemos en España cerca de 800.000 viviendas en estos momentos vacíos. En cuanto a Podemos, procedimiento judicial significa para reestructurar y tratar deudas. Este proceso de la deuda hipotecaria no puede suponer el valor de la propiedad hipotecaria. Bueno, pues eso es lo que he dicho antes. Eso perjudica a la institución de la mesa. Y esto es un poco, si queréis, los principales temas que ellos han propuesto para conseguir ser alcaldes y ser presidentes de comunidad. Luego resulta que en la realidad lo que ha ocurrido es lo contrario. Es decir, el PSOE de manera absolutamente unilateral se ha unido a Podemos, no le ha pedido nada y se ha puesto en marcha a funcionar. Ciudadanos sí lo ha hecho y lo está haciendo bastante bien, obligando incluso a vuestro alcalde aquí en Málaga pues, a aceptar una serie de puntos que ellos consideran que han de vigilar sobre el tema. En este momento, pues, para terminar mi intervención, debería decir que hemos pasado de un sistema de 2 partidos o bipartidista a un sistema de 4 partidos. El sistema de 4 partidos ha tenido un problema, como hemos comentado, que es que se ha tenido que ir a una política de pactos. Esa política de pactos no nos convenía a los españoles.
nos hubiera convenido una política de segunda vuelta de balotaje como los franceses. No nos convenía porque, de hecho, pues ha ocurrido que las grandes ciudades españolas, por lo menos las 5 grandes ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, etc., gobiernan plataformas que están formadas por personas que no son coherentes, que no son ni coherentes entre ellos. Es decir, pertenecen a distintos credos, a distintas maneras de pensar, y por tanto va a ser muy difícil que esas plataformas que se han creado con la ayuda de Podemos y en la que hay una serie de individuos, por lo menos en Madrid yo me he enterado, uno de ellos es concejal y pues ha estado metiéndose con los judíos, ha sido antisemitismo y atacando a la sociedad, y otra se desnudó para ir a la capilla de la facultad de las facultades para desnudarse y hacer una praxis, porque estas señores no se consideran culpables de nada. Ellos piensan que está muy bien su sistema antisistema, y resulta que la alcaldesa de Barcelona, es la jefa de los clases principales que había contra la Barcelona. Como comprenderéis, esto no puede durar. Entonces, es muy probable que, no sé yo, pero en 5 meses quizás no de tiempo enterarse, pero yo creo que la ciudadanía, desde el primer día, pues hasta en Málaga, que está todo el mundo enterado de lo que pasa en Madrid, yo creo que se va a enterar todo el mundo de las cosas que se están haciendo mal. Y se está haciendo mal porque no se ha podido mejorar, porque, bueno, pues hay personas como Manuel Carmena que tiene ideas peregrinas, como que lo importante son los descansos, los comedores escolares. Los comedores escolares en Madrid no son ningún problema, pero de otra forma es un problema más importante para Madrid, mientras que lo que hemos dicho que son los más importantes, que son el tema básico del paro y sobre todo la lucha contra la corrupción, se dejan de lado. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme atendido y perdonar, pero es un poco pesado tener que ir hurgando en los contenidos de los partidos. He tenido que hacer un análisis bastante sucinto, pero creo que con ello he presentado lo que quería, aunque luego no lo ponga en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Ahora vamos a hacer quien quiera hacer una pregunta, yo le entregaré el micrófono. Previa petición, lógicamente. Una pregunta, me voy a permitir ser el primero. En el análisis que ha hecho de los partidos, del bipartidismo, realmente hay como una gran deriva hacia la socialdemocracia y una disminución de las propuestas liberales. Han mencionado incluso que Ciudadanos quizás tenga algunas medidas liberales. Pero claro, nos encontramos que incluso en Andalucía el impuesto de sucesiones, que es una pretensión de la mayoría de la población de bajar el impuesto de sucesiones porque se están devolviendo herencias, renunciando a herencias, eso no lo contempla. Y, sin embargo, contempla un instituto de crédito oficial de Andalucía, es decir, repetir de alguna forma una estatalización del crédito, como caja de ahorro o como instituto de un banco público, digamos, ¿no? Entonces, pero lo que te quería decir es, mi pregunta es, ¿no ves que hay como una deriva de todo el mundo hacia la socialdemocracia, inclusive, lógicamente, el Partido Popular? Mi concepto es que España es básicamente socialdemócrata. Cuidado, hay que entender qué quiere decir socialdemocracia realmente. Pues vamos a ver. El socialismo nace de las ideas de Karl Marx y de Engels. Entonces, es una del siglo XIX y se crea la primera, la segunda, la tercera, en la cuarta internacional se separan las internacionales entre la internacional socialista y la internacional comunista. Entonces los comunistas van por su lado y se montan en Rusia y montan la de Dios hasta que se derriba el muro de Berlín. Y los socialistas, que son marxistas, siguen siendo marxistas hasta prácticamente muy recientemente, en donde ya Felipe González en teoría pues, abandonó el marxismo, ¿no? Entonces siguen estando coloreados, vamos a decir así, o siguen estando influidos por el marxismo
Es decir, el concepto del marxismo, el concepto de que la culpa de todo la tiene el capital y de que, bueno, pues la explotación del hombre por el hombre y las ideas, pues, de Rousseau, de que los hombres son buenos, en vez de pensar en Hobbes, que decía que los hombres son lobo para el hombre. La realidad es que desde el punto de vista sociológico, el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, la competencia es la base de la sociedad moderna. Competencia educada, competencia controlada, competencia no salvaje, pero sigue siendo la competencia. Si nosotros pensamos que todo el mundo es bueno, pues entonces pues creemos equivocadamente que hay explotación del hombre por el hombre. Naturalmente que la hay, pero es lógico que la hay. Es decir, es normal que aquellos hombres que consideren, hombres y mujeres, por supuesto, que consideren que deben de luchar por digamos, ganar más, por vivir mejor, por crear riqueza, por crear ideas, por imaginar empresas nuevas, pues eso está mal hecho, pues fatal. Entonces, siempre dicen, no, entonces tengo que quitarle la letra, el Estado que decida qué es lo bueno y qué es lo malo. El Estado no sirve, el Estado no es nadie. El Estado no son los funcionarios no es el Estado. O sea, no puede hablar ni arrogarse el derecho a hablar en nombre de la sociedad compleja. La sociedad es compleja. Lo importante es la sociedad civil. El problema de la sociedad civil es que está poco valorada en España. Las asociaciones de la sociedad civil, como este Club Liberal, en fin, tienen dificultades para ir adelante. ¿Por qué? Porque ellos se tienen ideas. ¿Y qué quieren los políticos, al menos hasta ahora, qué han querido los políticos de la casa? Pues que no tuviéramos idea. Que les votáramos y que cada 4 años pues, fuera saliendo adelantazo. En cuanto la gente se ha puesto a pensar y ha descubierto que la estaba engañando, pues se ha enfadado. Y de ese enfado nos hemos perjudicado a todos, porque realmente el auge de Podemos es consecuencia de un enfado razonable. El enfado era razonable, pero no hasta el punto de que nos creamos que ahora estos señores bolivarianos, chavistas y tal, ellos van a tener la varita mágica de que lo van a resolver todo con el dinero del Estado que se van a inventar. Eso es lo demás. Entonces, al final, prácticamente todos los partidos son partidarios de que el Estado intervenga. Y cuando tú te metes con el Estado y dices, oye, mire usted, con menos sanidad y un poco más privatizada estaríamos mejor, con menos Estado estaríamos viviendo mejor, con menos impuestos y más dinero en los bolsillos los consumidores podríamos consumir, comprar y hacer ricos a otros para que crean más riqueza. Eso no lo creo. Eso no lo creo. Entonces, tiene verdaderamente esta posición. Muy buena. Muchas gracias por la charla, en primer lugar. Yo tengo una pregunta muy cortita. Habida cuenta de la deriva general hacia la socialdemocracia de prácticamente todos los partidos del panorama político ahora mismo en España, ¿qué sería más conveniente o más eficaz para fomentar las ideas liberales? ¿Que desde la sociedad civil se trate de influir en los partidos para que haya una corriente liberal transversal? ¿O apoyar un partido liberal de nueva creación de base sólida que pueda llevar las ideas liberales hasta el escenario de la acción? Bueno, el problema estriba en que ser liberal es algo complejo y difícil de explicar. Incluso yo, con el rato que tengo, pero a lo mejor lo puedo explicar bien, a lo mejor no me habéis entendido todo, pero más o menos sí me entendéis, porque además estáis en un punto. Pero es muy difícil digamos, a la sociedad explicar estas ideas. Porque para ellos es más cómodo pensar que qué bien, oye, pues mira, me voy gratis al médico, oye, y es que además, pero gratis al médico, pues oye, no va gratis al médico, va gratis pagando, ¿quién? Todos. Vamos pagando. Entonces, si fuera menos gente gratis al médico,
alimentación, es información alimentaria, es información sobre correctos hábitos de vida, es creación de hábitos de vida saludables. Si no, necesita las empresas. Tenemos un caso, por ejemplo, que es el caso del virus de la hepatitis C. Bueno, resulta que la hepatitis C es una enfermedad que mata. O sea, una enfermedad, la hepatitis C es un virus que se transmite y que con los años hace una patología crónica y al final el enfermo se muere. Salvo que ahora un laboratorio que se llama Gilead, que es americano, ha descubierto unas medicinas que lo curan. Cuando yo he buceado en el tema este, me he encontrado con que aproximadamente los estaban vendiendo a 40.000 euros de tratamiento. Que entonces los enfermos de hepatitis C, porque la gente que tiene hepatitis C no lo sabe. Y si no se hace un análisis específico, no sabe que tiene hepatitis, hasta que se manifiesta la hepatopatía. Entonces, resulta que me encuentro con que hay nada menos que 900.000. ¿Cómo es posible que haya 900.000 enfermos de hepatitis C? ¿Y qué costaría tratar a esos enfermos a ese precio? Aunque le rebajan el precio a 30.000 euros, a 20.000 o a 10.000, pues por lo menos 61.000 millones de euros. Bueno, pues, ¿por qué ha ocurrido eso? Eso ha ocurrido en razón de la promiscuidad sexual. Pues resulta que el virus de la hepatitis se transmite por sexo. Y resulta que hay tal promiscuidad sexual en España, que es, vamos a decir, un hábito inadecuado. Es decir, sexo libre, vulgaridad de féminas, están ahí desfadadas, etc. Mire usted, yo no defiendo a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica, que ha estado prohibiendo la promiscuidad sexual y la amor fuera del matrimonio, en realidad es un fenómeno de la propia sociedad, que es una sociedad de la propia sociedad que se defiende algo que es biológico, que es que las personas no tengan promiscuidad para que no podamos tener todas esas enfermedades que se llaman ETS. Pero es que 900.000 infectados demuestra que la promiscuidad sexual en España entre los jóvenes es tremenda. Es decir, las chicas y los chicos a partir de 14 o 15 años empiezan a tener relaciones sin pensar para nada en formar una pareja estable y entonces empiezan a cruzarse. Con eso tienes además el VPH, que es el virus del papillomavirus. Bueno, pues os asombraréis si supierais cuántos papillomavirus hay bucofaríngeo. ¿Por qué será? Por meter la boca donde no se debe. Pues ahí está. Entonces, eso se transmite por piel. Bueno, pues resulta que han apuntado la enfermedad de la transmisión sexual en España de tal manera que yo, si tuviera de tu edad, me preocuparía. Porque yo no tengo ese problema. Pero, si tuviera tu edad, me preocuparía. Porque realmente no te puedes fiar de qué vas a encontrar. Entonces, eso es así. O sea, desgraciadamente es así. Entonces, parece una anécdota, pero son cosas serias. Entonces, la hipocondria de los españoles, ¿qué agenda? Bueno, pues yo puedo decir que yo trabajaba en el mundo de la farmacia. Entonces, estaba trabajando en el mundo de los antiinflamatorios. Y, bueno, pues resulta que los antiinflamatorios se han empezado a tomar como si fueran píldoras de azúcar. Los antiinflamatorios producen graves daños a ti. Y además son peligrosos desde el punto de vista del cáncer de estómago y de colon. Pues todas estas cosas vienen por la hipocondria de una sociedad que considera que en vez de irse a jugar años, tiene que irse a la consulta del médico. Ya conocéis el chiste famoso de las 4 señoras que están en la consulta del médico y dice, oye, pero Paquita, ¿cómo es que no ha venido hoy aquí a la consultora de seguridad social? No, es que está mala.
esa hipocondria hace que estemos tomando un exceso de productos farmacéuticos, que además, en estos momentos, para ahorrarse dinero, el Estado lo que ha hecho ha sido bajarlos a genéricos, es decir, quitarles la patente a los laboratorios que habían inventado el producto y los han puesto a los precios tirados. Realmente, pues lo que ha pasado por más de 3 euros, 2 euros, no sé, en fin. Productos que tendrían que darse con muchísimo precaución, no sé. Pero es un caso donde se abusa de un proceso y tenemos entonces una sociedad sanitariedad, para entendernos, que se está tomando de todo y que realmente luego eso también tiene sus consecuencias. Sus consecuencias son, pues, el cáncer, por ejemplo, es una de las razones de las que ha comenzado el cáncer. De otra parte, también es verdad que la esperanza de vida ha aumentado. Entonces, en este momento estamos a los 62 años, curiosamente, pero ¿en qué condiciones? Eso es un tema también que hay que pensar, que las personas llegan a los 82 años, pues son válidos, son inválidos, tienen problemas, no los tienen. Eso es lo que ocurre cuando se abusa de la red. Es decir, cuando no hay verdaderamente libertad de mercado, pues pasa eso. No, da igual. Estamos con la garganta todos igual. Vamos a ver. Yo me pierdo un poco cuando los partidos políticos, lo que hay ahora, deciden en dar, en regalar, en darle de comer a los niños, ¿no? En dar 600 euros por no trabajar y demás. Pero cuando lees la prensa y te informas en los debates de televisión, entonces existe una economía, pues nosotros parece ser que tenemos una deuda enorme, casi el PIB, ¿no? Y también tenemos déficit. Entonces yo que no sé, no veo a los partidos políticos de decir que puede ser eso macroeconomía, porque claro, si se empieza por la macro, no vamos a empezar por la micro, habrá que empezar por la macro. Entonces no he oído a ninguno decir qué es lo que se va a hacer para reducir el déficit por un lado, ¿no? Y la deuda por otro. Pero por otra parte, a mí me gustaría saber qué piensa sobre cómo se puede solucionar lo de la economía sumergida. Porque parece ser que son más o menos el 25%, ¿no? Según dice. Claro, esos son unos cientos de miles de millones, ¿no? Claro, si eso se traduce también en pagar impuestos, quizás podría ser una bolsa que podría solucionar algunos problemas, ¿no? De lo que dicen los partidos. Bueno, el tema de la economía sumergida me ha tocado en un punto flaco mío, porque yo soy partidario de la economía sumergida. Que es la única economía verdaderamente liberal. Porque ahí no va a llegar a la señora que le dice, oiga, la recaudadora son 40 euros, ni IVA ni leches. Entonces, de ahí ver buena parte de la sociedad. Eso es a nivel de chiste, pero realmente es la única economía liberal. De hecho, después de la guerra, nos hubiéramos muerto de hambre si no llega a ser por el extraperlo. En España nos hubiéramos muerto de hambre si no llega a ser por el extraperlo. La gente no sabe que el extraperlo salvó a la gente de las muertes por hambre o de la hambruna, a entenderlo. ¿Por qué? Porque el Estado de Franco quería que podía, a través del relacionamiento de tal, aquella, no sé qué, controlar el tema de la alimentación. Bueno, eso no es Dios que lo controle ni con cartellanes ni sin cartillas. Entonces, ¿qué hacían? Pues una parte de los productos de alimentación básicos se iban por otro canal y se vendían en las tiendas por debajo mano. Y si te tocaba un surco, yo me ha tocado ir a poner un sellito para coger un surco de pan, pues no tenían azúcar. Entonces, si querías azúcar, tenías que pagarlo con dinero. Entonces, la única manera de conseguir que la gente pague en la práctica del dinero negro es bajando los impuestos. Es decir, si tú a un fontanero le dices que a la señora le tiene que poner un IVA, digamos, no sé, por decir algo, del 2% o del 3%, tú
tiene que poner un IVA del 21%, pues ya le dice la señora que no. Es decir, ¿usted qué prefiere? ¿Pagar? ¿Qué va a hacer? Es decir, que el problema consiste en que hay un punto donde las personas se sienten perjudicadas por el impuesto. Si se sienten perjudicadas por el impuesto, por algo será porque es excesivo. Entonces, claro está, si a 200 euros o a 100 euros que te cuesta arreglar una lavadora, le tienes que poner 21 más, pues la señora dice que no. Y paga 100 y se acabó. Y así existe el mercado negro. Y ese mercado negro lo que hace es dar de comer a mucha gente. Y si por alguna razón España no ha explotado con 5 millones de parados que tenemos, prácticamente el 51% de la población, la población que tiene capacidad de trabajar. Tenemos 17 millones de personas que trabajan. Esos 17 millones de personas, para nuestro conocimiento, aproximadamente unas 6 pertenecen a la economía real. El resto son servicios o funcionarios. Entonces, claro está, dentro de ese sistema de funcionamiento, pues existe un mercado que no pagando impuestos puede comer. Si no, ya se hubiera revelado. Entonces, gracias a eso, las subvenciones, un poquito, el debe de aquí, el debe de allá, no sé qué, el PER de aquí, el PER de allá, pues resulta que con eso vive. Eso es la típica, digamos, trapisondería de los españoles, ¿no? Pero no es, o sea, lo bueno sería bajar el 25%, bajaba menos, pero tendrá que bajar los impuestos, porque con los impuestos actuales no se va a poder el mercado negro del 25%. Es el mercado donde se establece el precio entre las partes, se paga y se paga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Ángela Martínez. Que claro, siempre que haya dinero corriente, porque Dinamarca ya estableció el proyecto de eliminar totalmente el dinero y pasar a la tarjeta de crédito, y ya prácticamente en breve ya lo van a establecer en Dinamarca. Estoy de acuerdo. El sistema de tarjeta lo que va a hacer es controlar absolutamente todos los movimientos de dinero. Pero, de cualquier manera, el hecho de que pagues con la tarjeta de crédito, bueno, supongo que obligará a que la tarjeta de crédito ofrezca el cargo del IVA, pero yo creo que no aparece el cargo del IVA de la tarjeta de crédito, aparece solamente la cantidad que pagas. Según por lo menos las tarjetas que yo tengo, tú pagas 300 euros, yo pagué con el tarjeta, con el que hacen un apunte. Y tendrán que hacer un apunte doble. Apunte para lo que es el coste y apunte para lo que es el impuesto. Me parece una pérdida de libertad, porque eso de que te metan una tarjeta, que te obliguen a pasar todo por la tarjeta, eso a mí sí que me parece una pérdida de libertad, además importante. Es decir, los liberales no podemos estar a favor de que se cobren solamente a través de las tarjetas. Y que el sistema multi, el dinero al fin y al cabo, lo contaba yo este mediodía, no es más que la representación, digamos, virtual del surplus, del beneficio que te da la riqueza. Es decir, cuando se crea en Ur, se crea el primer asentamiento sedentario de la historia, 3.000 años antes de Cristo, resulta que se dedican a cultivar trigo. El trigo ese que cultivan lo guardan en silos. Una parte del trigo se guarda para el siguiente, otra parte se come en forma de pan, y otra parte, que es la que sobra, es el surplus. Eso es el beneficio, es decir, la parte que sobra. Entonces los de Ur, inteligentemente, hablan con otras tribus de otras ciudades cercanas de la zona del Medio Oriente y pues intercambian espadas o armamento o clavos o lo que sea por trigo. Entonces eso empieza el comercio. Ahí empieza el comercio, la economía. ¿Cuándo se crea el dinero? Se
crea el dinero cuando alguien que ha comprado trigo le dice al de, mira, no me voy a llevar el trigo de tus hijos, lo voy a dejar ahí en el depósito, tú me das a mí un papel que diga un papel, no hay papel, le da una tableta de barro que dice que no sé cuánto, de no sé qué, tiene tantos quintales de trigo en los siglos de oro. Eso es el dinero. Entonces, a partir de ahí, el dinero luego se transforma, como sabéis, a través del sistema de metales, oro y plata, e intercambia. Luego, al final, después de Bretton Woods, se quita el patrón oro y se pasa a un sistema basado en el PIB. Pero es que en estos momentos, y eso es una cosa muy peligrosa desde el punto de vista que se llama la bomba atómica de la economía, se pasa a un sistema donde se produce dinero que basado en nada. Es decir, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana ha creado más o menos $1 trillón la Reserva Federal Americana y Europa varios billones de euros. Pero basados en qué? Basados en nada. Simplemente en emitir apuntes. Porque son apuntes, pero ni siquiera es dinero. Y ese es el dinero que se ha dado para el rescate de los bancos, para las deudas de los países. Pero ese dinero que se apoya en la riqueza de la Comunidad Económica Europea, en la riqueza de los Estados Unidos. Pero la riqueza, sí, en teoría, en la práctica, no tiene un respaldo. Si tú vas con tu dinero al banco y dices que quieres oro a cambio, no te lo van a dar. No existe. Entonces, bueno, pues ese problema está ahí. Yo creo que si nos quitan medios de pago, nos quitan dinero. Sí. Yo, Bernardo, si te he entendido bien, hay un punto en el que no estoy de acuerdo contigo, que hablamos un poquito como liberales. Si te he entendido bien, porque me equivoco. Has dicho que los bancos no son instituciones benéficas y que, pues, que con la bajada que ha tenido el mercado inmobiliario, sus garantías se han visto reducidas y que, bueno, pues, es normal que sigan exigiendo que se les pague esa diferencia de valor. ¿Te he entendido bien? Sí, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si vamos a ser liberales y asumir los riesgos de cada negocio, lo pagamos todos, incluyendo los bancos. El programa hipotecario en España empieza aproximadamente, no recuerdo la fecha, en el año 2003-2004, que no viene de la iniciativa de nuestros gobernantes, aunque participan de ella, viene fomentada por Estados Unidos por unos niveles de tipo de interés bajísimos. Tienen que aumentar la masa del negocio para que los bancos sigan compensando esos bajos tipos de interés con mayor crédito. Lo único que hay, y está ocurriendo ahora, con menos intensidad, pero está ocurriendo ahora, y lo único que hay es el mercado inmobiliario. Cuando los tipos de interés están bajos, la gente compra vivienda, que se ve como un valor refugio y se ve como un valor no solamente de primera necesidad de cambio. Entonces, se produce en España un cambio de ley, no recuerdo la ley, pero se produce un cambio en la ley que permite a los bancos dar más crédito que el que un análisis de solvencia refleja para cada prestatario. Entonces, entramos ya en la barra libre para los bancos. Yo te doy préstamo porque sé que lo que te voy a dar aumentando la masa monetaria es el dinero que entra, que te acabas de referir, entra dándole a la maquinita. Eso estoy diciendo que se están cometiendo unos errores. Entonces, yo sé que como estoy inundando el sistema de medios de pago que no tiene valor, pero el que acumule más va a comprar al que menos va teniendo, y entonces ya la pelota se va hinchando. Esos fueron partícipes de otros bancos en España y fuera de España, insisto, y empezó con Greenspan, el laureado Greenspan entonces, ya no se habla tanto de él, en el año 2003 o 2004. En España, y ya en España en concreto, en la época Zapatero, recordaréis todos probablemente una foto de Emilio Botín haciéndose de sonrisa
risas e incluso alabando a Miguel Botín la gestión de este presidente, ¿no? Entonces, básicamente coincidía en un momento en el que el mayor endeudamiento que estaban adquiriendo los bancos con el Banco Central Europeo, los bancos españoles, no me acuerdo del año, hablando solamente del año 2009, 2010, estaba siendo garantizado por el Estado. ¿Para qué? Para que el banco prestara al Estado, para que Zapatero pudiera hacer su plan de ofertas públicas, que al final no han salido muchas para nada. Los bancos entran en ese juego también. Y ahora el Estado tiene que devolver esos sobrecréditos que asumió la banca española, es la segunda vez, la segunda vivienda en el año 2004, para yo te he prestado dinero a ti Estado, ahora haz lo que sea para devolverme, porque yo no puedo perder. Eso es injusto, eso no es liberal. Eso es jugar con las cartas marcadas en todo momento, y eso al personal, a la gente de la calle, son las que desahucian, son las que igual que hay empresas que entran en concurso de acreedores, procedimiento de para los intereses, y en el que se negocian quitas, para el administrador concursal y el juez, ¿por qué un banco tiene que ser distinto? Cuando además han sido los primeros beneficiados hace ya más de 10 años. Esto es completamente injusto. Si en Estados Unidos han caído ¿cómo se llaman estos dos que daban hipotecas, McFine y eso? Se ha caído todo, no sé por qué en España tiene que ser distinto. En Islandia se ha metido en la cárcel a presidentes del gobierno, a presidentes de bancos, y aquí no pasa nada. Ese contubernio, que a mi modo de ver, puede ser un símbolo histórico de lo que pasaba a mediados del siglo XIX en España, entre la monarquía, entre las primeras fortunas aristocráticas de los partidos, que ya empezaron a juntar al bipartidismo, es la réplica de aquellos entonces, pero en la edad moderna. Yo sinceramente creo que lo que hay que establecer es un sistema de que esta es la garantía que me has pedido, me has analizado mi capacidad de trabajo y mi perfil laboral y familiar dentro de un contexto macroeconómico determinado, me has concedido un crédito, hay trabajo de eso. Y si pierdes, igual que pierdo yo, cuando si soy empresario monto una empresa, y igual que pierdo yo mi puesto de trabajo si no lo hago bien. Entonces, yo, sinceramente, por supuesto, los bancos tienen que ganar dinero como todos, y soy un defensor de que la riqueza debe ser el reflejo del mérito, no del enchufismo, ni de la subvención, ni de la paguita, ni de la corrupción. Pero los bancos, precisamente, los bancos, que soy un defensor de ellos, de la banca privada, no de la pública, pero que se la juegan igual. Y lo que no se puede estar jugando es siempre con la misma. Y esta descripción que he hecho, que mucha gente quizá no la sepa, es una visión, un análisis económico 12 años para atrás, en donde se demuestra cómo los bancos juegan a lo que les interesa, hacer negocio, a costa de una sociedad en donde, por delegación del Banco Central, que en este caso es ya el europeo, controlan la sangre de la economía, que es el dinero. Entonces, ahora te inyecto más sangre, ahora te quito más sangre. Y yo, mientras tanto, voy dando. Eso no es justo. Y un liberal también en el principio. He dicho. Entiendo el tema, pero vamos a ver. El problema básico es todo eso son mandarrugas que se han hecho por detrás de nosotros como banca, y la banca asociada precisamente a movimientos especulativos y bueno, pero hay que tener en cuenta que en un mercado bancario los bancos lo que son los depósitos, reciben como dinero teóricamente los depósitos de sus depositantes. Entonces, ese dinero que ellos prestan, en principio proveniente, uno no venga como viene de otras instancias, que vienen de sus depositantes, ellos se lo tienen que no solo remunerar, no remunerar normalmente, ahora lo remuneran a muy bajo coste, pero se lo tienen que remunerar al que le deja el dinero, al que lo deposita en el banco, y se lo tienen que devolver en algún momento, se lo piden. Entonces, si tú prestas, te
300.000 euros, no por caso. Entonces resulta que le das 30.000 euros de más a la persona. Pero es que esa persona coge los 300.000 euros y mete 270.000 en la casa. Y 30.000 se lo gasta en el frigorífico, en no sé qué, en no sé cuánto. No, pero es que la economía ha recibido ese dinero. Por lo tanto, lo que debe la persona no son 270, debe 300.000. Y tiene que pagar 300.000. Y si ya no vale, si el precio de la casa ya no vale lo que valía, bueno, se ha discutido que se podía crear un sistema parecido al sistema concursal. No, existe ya. Las personas físicas pueden declararse insolventes, pueden declararse en quiebra. Pero yo lo que digo es que se haga algo parecido con el detalle en Estados Unidos, pero te quedas con la casa. Sí, pero... Y entonces se volverá al sistema en donde se financiaba el 60% de tu capacidad, financiera analizada a largo plazo, que es el criterio de solvencia en base a la estabilidad. ¿Cómo debería hacerse? Cuando se puede hacer eso, es cuando empezamos. Lo que pasa es que, ahora, caso de la inflación y de lo que es la pérdida de valor, pues empieza con el tema de los bulbos de orquídeas en Holanda. Pues sabéis que se monta un mercado de bulbos de orquídeas en el siglo XVII y esos bulbos de orquídeas empiezan a valer mucho dinero y los más raros valen muchísimo más dinero. Entonces se crea una ola expansiva de inflacionista de valor de los bulbos de las orquídeas. Pero seguían siendo bulbos de tulipanes. Pero seguían siendo bulbos de tulipanes. ¿Qué pasó? Que el día que un tulipán llegó a valer, no sé, pongamos 10 millones de euros, y alguien no lo quiso comprar, se cae todo el edificio. Y ese es el proceso de la especulación en los pisos y en la vivienda, en la inmobiliaria, que es lo que ha ocurrido, que es que van subiendo los precios de tal manera que llega un momento en que ya no le da. De hecho, esto es un fenómeno psicológico profundo que los psicólogos multidisciplinarios han analizado, cogiendo a 100 personas y metiéndolas en una sala con un ordenador, en un compartimento cada uno. Y entonces, en ese compartimento tienen un ordenador con el que se comportan con las otras 100 personas de la sala. Lo han repetido varias veces esta experiencia y entonces lo que hacen es darle a la persona una cantinflora. Y esta cantinflora vale $10. La puedes vender por $10, por 15, por 20, o lo que sea. Y puedes acumular cantinfloras y cuando hayas vendido cuando hayas comprado y tú tengas esta cantinflora en las ventas, el dinero que te queda en dinero, el que transforma en dinero las cantinfloras. Lo pueden vender 15 veces. Bueno, pues se ha visto que los precios de las cantinfloras empiezan a subir a 100, 200, 300 euros, la gente va a comprar la cantinflora. Luego hay un tío que tiene, 100 cantinfloras que ha costado 500 euros. Bueno, pues a la vez 14, como a la 15 ya no puedo vender, a la vez 14 se arruina. Y ese proceso es un proceso normal de cómo funciona la especulación en el cerebro del ser humano. Que la gente sigue creciendo hasta que llega un momento en que rompe. Y es el crack. Y eso es lo que ha pasado con el mobiliario. Entonces, ese crack, ¿a quién se puede atribuir? Hombre, yo sigo pensando que si a ti te han dado 300.000 euros, tú tienes que devolver 300.000 euros. Y si te han dado 200.000, pues 200.000. Que pueda existir un sistema como existe, de quiebra individual, por la cual una persona se está en quiebra y entonces tiene que haber una quita, entonces tiene que haber una dación en pago y tal. Pues hombre, no digo que no, pero realmente dejar a la persona en la insolvencia absoluta. Esa es la cuestión. Una vez que ha hecho la
que la quiebra individual es peor que la quebrada empresa. La quebrada empresa desaparece, pero la gente sigue viviendo. Pero el señor que ha quebrado, ¿qué hace luego? Es otro problema que plantearse. Una vez que ha quebrado, ya termina. Bueno, ahora entonces tiene que volver a empezar a construir una fortuna, un patrimonio. Es complicado, es una cosa complicada. Yo, de verdad, no sabría contestar a una pregunta como la tuya, que es interesante, que es posible que sea una solución, pero que sigo diciendo que deja a mucha gente tan desamparada o más que antes. Porque, bueno, el problema que tiene hacer un pago es como lo que sí podría ser es pagar a más tarde plazo, no sé, alguna solución. No sabría cómo decirlo, no soy economista, que decirlo. En fin, a mí me parece que si te dan 300 euros, pues te lo digo, sigo pensando. Sí, bueno, primero agradecer a Bernardo la conferencia que nos ha dado, que seguro que nos ha servido a muchos para descubrir esos programas que tanto tienen de liberal. Se me ha olvidado antes excusar a las personas que no han podido acudir, algunas de ellas, que en algunos casos me han llamado personalmente, como ha sido el señor alcalde, don Antonio Garrigue, y de la Asociación Torrijos Cultural 1831, que excusa su asistencia porque está celebrando un acto ahora mismo en Málaga de homenaje a la batalla de Waterloo. Hoy se cumplen, por lo visto, 200 años de ese. Así que para cerrar, también agradecer a Agustín, perdón, se me había olvidado, Agustín Gómez Raggio, el presidente de este club, que no ha podido estar con nosotros, y por supuesto agradecer a todos ustedes la presencia, así como terminar diciendo que para nosotros hay una frase que refleja bastante nuestro sentir como liberales, y es que se es liberal en todo o no se es liberal en nada. Muchas gracias.